Nada, el tema que nos trae hoy es, bueno, cómo está la salud mental de los adultos mayores luego de la diáspora, ¿no? Cuando quedan acá, incluso a cargo de nietos, etcétera, ¿no? Pero, doctor Madrid, fíjese, ¿cómo está ahora mismo, si usted pudiera hacer una fotografía al día de hoy, 14 de enero, esa salud mental del venezolano, tomando en cuenta que había una gran expectativa por el 10 de enero, ya pasó, pero luego ocurren dos o tres cositas donde la oposición como que se mueve un poquito y genera muchísima expectativa positiva, ya se agarran de allí, otros por el contrario dudan de absolutamente todos, y hay un tercer grupo, diría yo, de los grandes apáticos que dicen aquí no va a pasar absolutamente nada. A ver, o grandes derrotistas, no sé si decirle ese calificativo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Ana Virginia, definitivamente venimos de un proceso bastante complicado desde el punto de vista de la salud mental del venezolano, y si pudiéramos definir pues un poco que hay un punto de corte de antes del 10 de abril, de enero, 10 de enero, y después del 10 de enero. Sí hay como un cambio en la actitud general de la población que se diversificó un poco y antes estaba como más homogénea. Antes la población venezolana estaba sumergida prácticamente en una distimia, que es una depresión leve. Yo te pudiera decir que casi el 80% de las personas están presentando síntomas depresivos leves, que es lo que llamamos distimia, ¿no? Pero de manera muy prolongada. Las personas tenían como un pensamiento único, estábamos tomados por tres cosas fundamentales: la desconfianza, la desesperanza y la incertidumbre, que son tres situaciones muy difíciles de digerir por la mente y sus mecanismos de defensa. Como tú puedes digerir una mala noticia, una pérdida, una rabia, una injusticia, tú puedes digerir inclusive algo amenazante, peligroso, tú puedes procesar información para afrontarlo. Pero frente a la incertidumbre, frente a la desconfianza y frente a la desesperanza, no hay como muchos mecanismos que podamos utilizar. Y la población venezolana venía como sumergida en esa situación, y prácticamente en las consultas de los psiquiatras, los psicólogos, estábamos full de trabajo, estábamos todavía full de trabajo, claro, por toda esta situación. Por a raíz de lo que ocurrió, porque sí había como mucha expectativa, ¿no? Había como la psiquis del venezolano estaba como toda focalizada en ese día, qué iba a pasar tanto de un lado como de otro. Y sí, evidentemente hubo un cambio, ¿no? Y ahora podemos ver posiciones muy disímiles ahora, a veces pudieran estar un poco polarizadas, como tú mencionabas. Sin embargo, me parecen mucho más sanas. ¿Por qué? Porque ahora hay un poco más de esperanza. Axel Capriles ayer mencionaba en uno de sus Twitter algo importante, que si había algo que realmente se había movido desde el día de ayer en la población venezolana, era que había surgido nuevamente la esperanza. Sin mucha forma, pero había surgido nuevamente la esperanza. Ya no hay tanta incertidumbre, ya hay un puntico en el futuro donde la gente puede ver algo, donde se comienza a construir y visualizar algo en el futuro, cosa que no teníamos hasta este momento, porque bueno, la gente definitivamente se había desdibujado todo lo que era el futuro, ¿no? ¿Y los distintos grupos se ven afectados de manera diferente o afecta por igual la situación tanto a adultos mayores como jóvenes? Buena pregunta, sí, fíjate, los niños, los adolescentes, el adulto joven y el adulto mayor procesan la información de manera distinta, porque obviamente los recursos adaptativos, los recursos de afrontamiento son distintos. Por ejemplo, los niños son basados básicamente en el principio del placer. Los niños hacen lo que les provoca hacer y lo que les produce placer, y no hacen lo que no les provoca hacer, y generalmente hacen las cosas más por enseñanza, por instrucción, por obligación o por imposición, ¿no? Por educación. Los adolescentes andan en ese conflicto más bien donde tienen un conflicto con su identidad, de encontrarse consigo mismo, de rebelarse un poco frente al estatus quo que hay alrededor de lo instaurado por la sociedad y los padres fundamentalmente, y crear su propia idea, pero luego eso facilita el proceso de entrada hacia la vida adulta, y es una población muy sensible. Entonces sí, los adolescentes, precisamente por encontrarse consigo mismo y comenzar a socializar de una manera más íntima, más profunda, comienzan a aparecer síntomas depresivos con mucha frecuencia en esta población. De hecho, recordemos que en la adolescencia, una de las segundas causas de muerte después de los accidentes es el suicidio en la adolescente. Es una estadística que alarma muchísimo a la gente, pero es una realidad y está fuertemente relacionado con la depresión. Doctor, que aparece en esta edad. A veces en el caso de los adolescentes quizás es un poco más difícil porque están en pleno periodo de transformación
en muchos aspectos, no solo en el aspecto físico. Pero ¿cuáles son esas señales de alerta que llaman la atención o síntomas leves de que se está generando una depresión, sobre todo para tomar en cuenta en este momento en el país? En un adolescente, mire, muy importante. Primero, aislamiento. El muchacho, la muchacha, después de haber sido sociable o por lo menos interactuar con su familia de manera fluida, comienza a aislarse, comienza a quedarse encerrado en su cuarto. Se invierte el ciclo vigilia-sueño, comienzan a dormir todo el día, que puede confundirse con el conflicto normal de la adolescencia. Que duerme mucho, duerme ¿no? mucho durante el día y en la noche más. está un poco más activo, la inapetencia, descuido en el arreglo del aseo personal, que es muy común más bien en los adolescentes que están como muy pendientes de eso, más bien aquí disminuye, y los adolescentes normalmente se muestran muy irritables, más que tristes o apáticos, se tornan irritables, la irritabilidad.